Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros Huawei Tech Talks. Hoy tenemos una invitada súper especial y vamos a hablar de temas energéticos, cambio climático, tecnologías, talento, en fin, y les quiero contar un poquito de ella. Es vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, es presidenta de Grupo Dragón, empresa de generación de electricidad a partir de energías renovables, presidenta de consejos consultivos del mismo Grupo Salinas, quien involucra a todo el sector empresarial, pero además es presidenta de la iniciativa Somos Grandes, que agrupa a muchísimas pymes en este país. Fue diputada y senadora también en este país por parte del Partido Verde, en donde presidió la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de ser integrante de las comisiones de Energía y Recursos Hidráulicos, entre otras. Cuenta con una maestría en Sustentabilidad y Administración del Medio Ambiente por la Universidad de Harvard. Y pues bueno, bienvenida Ninfa Salinas. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto tener una mujer tan importante, tan interesante y con una trayectoria Gracias, increíble. me encanta estar contigo, me encanta estar en otros espacios y por supuesto, pues siempre conversar con diferentes audiencias, porque creo que la conversación es algo que nos hace mucha falta hoy en día, cuando tenemos un mundo tan hiperconectado, en donde realmente podemos usar el tiempo para simplemente poner en blanco el cerebro o para aprender. Así que Totalmente. Muchas gracias por darme este espacio para conversar gracias contigo. a ti. Oye, y lo platicábamos un poquito antes de arrancar este podcast y me cuesta a mí mucho trabajo entender por qué en esta sociedad estereotipamos tanto los temas de los apellidos, ¿no? Sí. Porque decir Salinas es un apellido súper importante en este país. Y decir, le va bien porque es la hija o porque es el amigo, pero porque es la sobrina. Y siempre hacer esto en vez de reconocer los logros que esa persona ha hecho mucho más allá de un apellido. ¿Y quién mejor que tú para que nos cuentes cómo ha sido el no deslindarte, porque evidentemente no te puedes deslindar de un apellido, pero sí de hacerte el nombre de Ninfa? Soy yo, Ninfa, quien ha hecho esto y esto y esto y esto, más allá del éxito de mi familia. Fíjate que lo que señales es muy cierto y creo que tiene que ver con que tenemos una cultura empresarial grande, digamos, por eso somos la potencia número 11 del mundo, o sea, de 198 países, no podemos negar que somos el 11. Y eso quiere decir que hay, sí, una cultura empresarial en muchas escalas, porque hay gente que tiene negocios pequeños, pero siguen siendo empresarios. Y ahora nos gusta cambiarle el nombre a emprendedores. En fin, diferentes terminologías, pero es lo mismo. Es gente que pone en riesgo un capital y que está dispuesto a asumir su responsabilidad de hacerse cargo. Y en ese sentido creo que no todas las familias han sido capaces de educar a las siguientes generaciones para que tomen esa responsabilidad de construir capacidades y de hacerse cargo y corresponsables en la creación de valor. Y entonces lo que tienes es un gran patriarca, o sea, a lo mejor ya son varias generaciones, un abuelo o un bisabuelo, lo que sea. Y son quienes siguen tomando las decisiones. Y no necesariamente todos han sido capaces de poder impulsar a la siguiente generación a que tome responsabilidad, pero sobre todo a que él se haga cargo de su vida, de sus consecuencias, y que sea un efecto de construcción de bienestar y oportunidades, tanto en su país, como en su comunidad, como en la empresa. Claro. Entonces, sí creo que tiene una razón de ser. Ahora, no todo el mundo es igual, y eso también hay que, tenemos que hacer la distinción. Yo solo puedo hablar por mí, y siempre tuve muy claro, tuve la suerte de que mi padre a los 18 años me dijo, yo ya acabé, yo ya hice lo que tuve que hacer, y lo que viene de aquí en adelante es para ti de generar una posibilidad, de ver qué tan lejos llegas, o de simplemente quedarte dormida y ver tu vida pasar. Entonces, tú vas a ser el protagonista de tu vida, quieras o no. Y fíjate, uno piensa que es protagonista solo si lo eliges, pero la verdad es que siempre eres protagonista de tu vida. O sea, mira, yo te diría que la responsabilidad siempre de ser tú es tuya. La consecuencia no se la puedes trasladar a nadie, a ninguna familia, a ninguna compañía, a ningún trabajo. Tú eres el responsable de tu circunstancia y qué papel quieres jugar en ella. Y eso creo que ha sido mi motor. Y por eso ese motor de decir, yo quiero ser alguien activo
activamente partícipe en la vida de mi país. Y por eso has influenciado a tantas Así mujeres es, y entonces pues ahí me he metido en varios temas que ahorita platicaremos, pero creo que es una decisión personal y con esto te diría que hoy que yo tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño, y me encantaría que ellos también pudieran ver en su mamá ese ejemplo, porque siempre digo que la palabra impulsa, pero el ejemplo arrasa. Totalmente. Entonces yo tuve un gran ejemplo de mis padres y espero yo también poder ser ese ejemplo para mis hijos. Seguro que sí. Oye, y como mujer, ¿qué tan difícil te ha sido involucrarte en estos sectores? Sí. Porque en algunos de los que has estado, Sí, típicamente creemos que son sectores para hombres. es correcto. Cuando no es así. No es así, yo creo que es una limitante mental. Siempre pienso, cuando me dicen cuál es el mejor consejo que le darías a una niña, las posibilidades son del tamaño de lo que tú te imaginas. Totalmente. Entonces, cuando iniciamos con ese concepto de, pero es que esto es un rubro de hombres, ya tienes una limitante. Entonces, yo pienso que la vida es como una hoja en blanco y quizá tiene por ahí un puntito negro y por acá otro puntito de verde o no lo sé. Te puedes enfocar en ese puntito o te puedes enfocar en la hoja en blanco. Y así creo que son los segmentos y eso es el consejo que yo le daría a cualquiera que esté más joven. No te enfoques en si es un sector de uno o de otra. Enfócate en la posibilidad de qué puedes hacer tú. Claro. Y desarrollar las capacidades Sí, que tienes. y eso me ha acompañado toda la vida. Creo que el no pensarlo me permite no enfocarme en ello y simplemente desarrollarme como me hubiera desarrollado en un sector que se considera más de mujer. Claro, totalmente. Creo que es importante nada más no hacerlo más grande de lo que es. Sin duda presenta retos. Cuando se te presenten los resuelves, pero no levantarte todos los días pensando ya que estás en desventaja. Totalmente. ¿No crees? De acuerdo. Sí. Oye, y bueno, pues platiquemos un poco de temas de energía. Sí. Grupo Dragón, esta empresa de energía, de energías limpias, Sí. pero va más allá y es a qué retos nos enfrentamos en nuestro país en temas energéticos, pero que adicional a ello estén ligados con temas de tecnología, de avances digitales y demás. Y todavía yendo un paso más allá, la falta que tenemos de talento, y a lo mejor no es la falta, porque el talento existe, Sí. pero el descubrir a estos talentos, capacitarlos y ayudarlos para que entonces trabajen en estos temas que están vinculados en temas energéticos, medioambientales y tecnológicos, es un reto grande. Claro. O sea, yo te diría que el principal reto es el proveer a la matriz energética de la capacidad que requiere. O sea, es decir, producir la energía que necesitamos. Totalmente. Traducción, así de fácil. ¿Y por qué te digo esto? Me van a decir, ¿pero por qué contestas algo tan obvio? Pero no es tan obvio. O sea, el tema es que no nos damos cuenta el nivel de escasez que hay. Por eso es que el Bajío, por ejemplo, que ha sido un territorio que ha venido creciendo históricamente tremendo, con PIBs del 7%, del 9% año, depende del estado, hoy está realmente atorado con la sensación de, ¿pero qué hacemos si no tenemos energía? El desarrollo está ligado a la energía. Y entonces tenemos los polos de tanto la península de Yucatán como la península de Baja California, que tienen esa falta de energía y que durante épocas enteras del año están en una crisis grave. Y con grandes apagones también. Y entonces es increíble que el primer reto más obvio sea que no podamos planear con 10, 15, 20 años de anticipación. Y yo creo que ese es un problema de visión, es un problema de visión de país. Los mexicanos nos hemos acomodado con la inmediatez. Sí. O sea, si hay un bache, si hay un bache lo reparo, sí, pero nunca pensaría en carpetar antes de lo necesario. Claro. Y lo pongo en un ejemplo sencillo que todos podemos relacionar, ¿no? Porque todos hemos caído en el bache y la verdad es que no tendría por qué ser. Bueno, la energía mucho menos porque es vital. Es vital no solo para la calidad de vida. ¿A qué me refiero? A veces no lo observamos, pero de la energía depende que haya servicios de salud. De la energía depende la conectividad de las escuelas. De la energía depende la movilidad. Ve lo que les acaba de pasar en España, ¿no? Un día total sin energía. El que no puedas hacer pagos. Claro, de la energía depende todo. Entonces sí creo que verdaderamente debería ser una prioridad en nuestra forma de pensar. Entonces, número uno, el por qué no estamos pensando con 20 años de anticipación. Te diría, número dos, el por qué no estamos aprovechando el potencial energético del país. Y es una cosa muy obvia, caray. México es un país extremadamente diverso, que tenemos por ejemplo, la capacidad geotérmica, ¿no? De poder extraer energía del subsuelo, que es energía base.
¿A qué me refiero? La energía puede ser intermitente como lo es el viento, donde a veces sopla y a veces no sopla. El sol, a veces hay, a veces no, porque la Tierra gira. Sí, claro. Pero la fuente del calor de la Tierra es siempre ahí está. Es una energía que no todos los países tienes porque necesitas una franja volcánica como la que tiene México, desde el Pacífico cruzando hasta el Atlántico. Y creo que ese es otro de los retos importantes, o sea, que no estamos haciendo uso de la increíble diversidad de recursos renovables que tenemos. Y sobre todo, le pegaste, y ya lo mencionaste tú, pero me gustaría reiterarlo. Sí creo que hay una falta de talento que esté capacitado para hacerle frente al reto. Yo que una parte de mi vida enorme, ya te diría que el 50% de mi tiempo lo dedico a la fundación, a la educación, no solo al negocio, sino de veras a crear entornos de oportunidades. Te diría que el reto central es que no somos de una vocación de tecnología, no creemos que seamos capaces. Y entonces somos buenos comerciantes. Por eso tenemos un montón de servicios que es comercio, o sea, a la venta, nos gusta la venta. Servicios y productos que vendemos, y entonces tenemos toda ya sabes, de señorita multitask, claro, sí. Y tenemos una base de pymes enorme, son productos y servicios de comercio, que no tiene nada de malo. Pero el reto está en cómo hacemos que una generación entera se enfoque en la tecnología que no está disponible hoy, sino que va a estar disponible en los próximos 10 y 20 años. Claro. ¿Cómo enfocamos ese desarrollo en los niños? Y ahorita, si quieres, te platico un poco de eso. Y tienes toda la razón, porque al final del día ahí es donde vemos la brecha digital que tenemos. Sí. Y está en todas las generaciones. Si bien la pandemia de cierta manera nos ayudó a reducir un poco la brecha que teníamos, sobre todo en temas educativos, claro, financieros, con la banca y demás, la realidad es que una vez que la pandemia terminó, pareciera que retrocedimos en vez de agarrar vuelo de ahí para seguir avanzando. Sí. Porque si comparamos los avances tecnológicos o la digitalización que tenemos en este país contra el resto del mundo, la verdad es que estamos en pañales. Es que justo, o sea, creo que tiene que ver con una visión completa de país. Y es decir, hoy el INEGI nos dice que hay 96% de cobertura en la escuela. Es decir, 96% de los mexicanos tienen conectividad. Y se supone que están educados con conectividad. Cuando ya le haces una despedazadita al número, te das cuenta que primero no todos tienen conectividad. Y perdón, pero si tienes escuelas sin conectividad, pues no estás a la par del conocimiento del mundo. No lo tienes disponible. Y segundo, pues digo, el que curse uno primaria y luego secundaria, eso no implica nada. O sea, sabes leer y escribir, qué bueno. Tienes conocimientos pero básicos. Creo que esa expectativa de querer leer y escribir nada más, ¿cuánto sabes de poder formular un punto de vista propio? Claro. ¿Cuánto sabes acerca de conectar una idea con otra? Y entonces poder usar información para crear en este contexto de un mundo que verdaderamente te permite disponibilidad de información en todos lados. Y creo yo que la respuesta está en que la escuela debería de aspirar a un porcentaje grande de alumnos enfocados a STEM. ¿Por qué? Porque esas son las carreras que hoy están demandadas y que necesariamente, ¿no?, son indispensables para desarrollar el futuro del país que queremos, tecnificado, el país ambicioso y el país que le hace frente, pues, a este mundo que ya está completamente volcado a la tecnología. Sin ello, el comercio no alcanza. Correcto. ¿No? Oye, y justo hacia allá va mi siguiente pregunta. Desde la fundación, ¿de qué manera, y me quiero ir más específico hacia las escuelas de la fundación, se está acompañando a los estudiantes, a los chavos, o involucrándonos en estos temas STEM para que puedan dar ese salto profesional hacia lo que hoy este país necesita? Es algo de lo que me hace sentir súper orgullosa de la fundación, del trabajo que se genera con todas las personas que trabajan conmigo, con nosotros en la fundación. Fíjate que el promedio nacional de estudiantes que se van a una carrera STEM, eso datos del INEGI, es más o menos de 17%, bien bajito. De las escuelas de Fundación Azteca, el porcentaje de niños que se dedican a una carrera STEM es de 47%. Y de ese 47%, la mitad son niñas.
Wow. O sea, es enormemente más amplio. ¿Y por qué? Digo, responde a todo un proyecto que iniciamos desde primero de secundaria, en donde los estamos exponiendo todo el tiempo al mundo de la tecnología, a resolver problemas con base en esas herramientas, con base en tener que utilizar eso como un recurso esencial, si no, no lo logras. Y ver cómo eso es parte del juego, ver cómo eso es algo parte de vencer la creencia de, no, es que en mi casa mi papá a duras penas tiene celular, yo la verdad es que no sé nada de tecnología. No, nadie sabemos. Nadie nacemos sabiendo. Claro. Pero entonces los introduces a un proyecto de 6 años volcado a que eso sea una herramienta fundamental, no negociable, y a construir la creencia de que sí puedo, de que me divierte y que soy capaz. Claro. Y entonces, pues, ese ha sido el resultado y ha sido increíble. Hoy tenemos un protocolo que le compartimos a muchas de las escuelas públicas de cómo hacer una escuela STEM, porque realmente es cuestión de voluntad. Y sí, efectivamente requiere una inversión, pero no es tan grande como pensamos. O sea, yo creo que sí podríamos redefinir. Y el retorno de inversión sin duda es mucho más grande. Claro, pero ¿qué esperamos de una escuela? Porque el que sigamos pretendiendo que no pasa nada, francamente deja mucho que decir. Oye, las escuelas de fundación van de primaria a prepa. Las escuelas de fundación van de secundaria a prepa. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enfocado en ese periodo de la vida en donde un niño se vuelve adulto. Ahí se forman las creencias de sí mismo y del mundo. O sea, no estoy diciendo que uno sea más importante que otro, la primera infancia es muy importante, en fin, todos tienen lo suyo. Pero para nosotros, en donde se trunca el sueño es cuando un adolescente empieza a ver que no fui capaz, no se me abrieron las puertas de lo que yo quería y francamente no sucedió nada. Entonces nosotros pensamos que es muy importante acompañarlos y obviamente son solamente estudiantes de la base de la pirámide y en donde la transformación es muy bonita porque se reduce a, hay o no movilidad en el niño, movilidad social y eso significa económica y de la mente. Entonces la educación acompaña un movimiento importante en la economía de ese niño, en la familia de ese niño y una movilidad muy importante en su calidad de vida. Oye, ¿y desde qué momento les empiezan a meter temas ¿desde secundaria o ya hasta que están en prepa? No, desde secundaria, desde el primero de secundaria, ahí empezamos. Y claro, pues es un proyecto de 6 años, pero no es de la noche a la mañana que se cambia la cultura. O sea, mira, yo te diría que es algo. Como todo hay que sembrar, los asiáticos lo han hecho muy bien. Las culturas asiáticas saben que se ponen una mira y que dicen, ok, en 20 años vamos a tener estas generaciones que están completamente apuntadas hacia acá y están creando esas capacidades. Y creo que así es como se diseñan los sistemas educativos. Y un poco se parecen los energéticos, porque es ¿a dónde vas a dedicar tu energía? Claro. ¿Cómo vas a realmente sembrar para poder cosechar eso? Y creo que en ese sentido... Es decir, una industria de comercio, pues empiezas a vender y a lo mejor después podrás vender cosas más sofisticadas, pero en la energía y en la educación es algo que se tiene que planear. Y se tiene que invertir. Y se tiene que invertir, se tiene que diseñar año con año, ir poniendo lo que le corresponde a ese periodo de tiempo hasta que por fin culmina en esa visión. Totalmente de acuerdo. Y algo que a mí me encanta y porque tengo amigas que sus hijos han tenido la fortuna de estudiar en las escuelas de la fundación, es el abanico de oportunidades que los chavos que salen de prepa tienen en la universidad que quieran, pública, privada, por el nivel académico con el que los chavos salen. Sí, salen altísimos, estamos muy orgullosos de eso porque creemos no solamente que la academia es lo importante, o sea, sí es importante mantener un promedio, no hay duda, pero también es muy importante que hay una formación interna del ser. O sea, la formación del carácter, nosotros lo resumimos en eso. Y el carácter se forja, no naces con el carácter. O sea, es decir, sí tenemos una serie de talentos natos, que son estas predisposiciones de la vida para lo que somos buenos, en lo que se nos va el tiempo de manera natural, lo que nos gusta. Pero hay otra parte que es la formación del carácter que tiene que ver con hábitos, con disciplina, tiene que ver con el conocimiento propio y la capacidad que tienes de enfrentar la adversidad. Eso es carácter. Entonces, yo pienso que las escuelas tienen que tener, sí, la parte académica muy fuerte, y tan la tenemos fuerte que, como va de la mano lo del carácter, la academia se vuelve todavía más robusta. Entonces, sí tenemos esa
increíble satisfacción de ver a tantos niños poder colocarse en la universidad que ellos deseen. Hoy estamos en la carrera que ellos quieren y que nunca se hubieran imaginado eso posible en primero y secundaria por la circunstancia familiar. Claro. Y hoy pues están yendo fuera de México. Hoy estamos teniendo un programa en donde creo que lo que falta es robustecer esa autoestima que implica saberte de otro nivel socioeconómico y que te puedes insertar perfectamente en el TEC. Totalmente. Te puedes insertar perfectamente en la UP, en la Ibero, y no solo vas a ser igual de bueno, sino mucho mejor, porque ya tienes las habilidades, claro, porque ya las has trabajado, y es nada más el cómo me veo a mí mismo para que yo lo pueda entonces compartir con la imagen que proyecto. Pero tienes toda la razón, es un tema muy de creencias, ¿no? Sí. Que como yo, que no tengo el nivel socioeconómico, voy a estar en X o Y universidad, porque ellos todos los fines de semana van a estar aquí, allá, y yo no puedo y demás. Pero vienen formados y con una estructura tan diferente desde la fundación, que no se enfrentan a eso cuando llegan a la sucede algo bien bonito, que perdón que me robé ese 2 minutos para contarte que yo los veo, es más, aún mejor en todo, no solo mejor académicamente, mejores calificaciones, mejor desempeño, sino esa capacidad crítica. Pero aunque pareciera ser que los niños que están en la punta de la pirámide, que tienen mejores accesos a mejores instituciones, escuelas, ¿no? Con currículas más completas, no tienen la misma hambre que tienen los de abajo. Y esa es la fuerza de México. Ahorita que me hablabas de retos, también es importante hablar de oportunidades. Y las oportunidades van cuando tú ves que todo está en tu contra. Cuando tú ves que el mundo se te viene encima y que las puertas están cerradas. Es cuando más pataleas para salir. Totalmente. Y creo que eso es algo que acompaña a este México, que es un país de jóvenes, y que los jóvenes no están dispuestos a quedarse en el mismo sitio. Y eso sería una invitación a, si alguien nos escucha y nos ve, nunca duden de que el joven sí quiere soñar grande. Entonces hay que acompañarlo en ese sueño para que pueda tener la disciplina de decir, no, para mí sí va a ser diferente, yo lo voy a garantizar. Yo me voy a hacer responsable de mí. No me voy a conformar con esta cultura que me dice que todo me lo provee alguien más. Que no te preocupes de eso, alguien se encarga. No, tú, ¿qué vas a hacer por ti? Y cuando tienes mucha hambre, te lo prometo que las puertas se empiezan a abrir mucho más fácil que los que tuvieron mejor institución académica. Y me encanta esto que dices porque antes lo veíamos, digo, hace mucho que no me meto a buscar tampoco un trabajo, ¿no? Pero cuando estaba en mi época de recién egresada que buscabas trabajo, pues te salía de sí, pero que sean egresados de tal y tal y tal escuela. Hoy creo que ya no es tan así. Sí, yo coincido. Y espero que así siga siendo. Te digo, insisto, no me he metido a buscar trabajo nuevamente, por suerte, pero creo que eso hace la diferencia también, porque entonces ya no se sienten menos, porque de repente sí te pegaba el de, no, pues ya para qué aplico, si no soy de esta escuela, si salí de otra y tal. El ver ahora que las oportunidades están siendo iguales para todas y todos, está haciendo una diferencia de pensamiento también hacia los chavos, porque justo lo que dices es súper importante. Mientras menos posibilidades, por llamarlo de alguna manera, y me voy hacia lo económico, puedes tener, más ganas le echas para tener lo que quieres tener. Sin duda. Y eso como que debería ser un mensaje que tuviéramos claro. Yo nunca contrato a alguien, o sea, sí leo su currículum, pero me interesa mucho más la entrevista y lo que escribió acerca de sí mismo. O sea, los puestos son una referencia, pero en una entrevista lo que estás viendo es a la persona. O sea, dime de ti, ¿cómo resuelves problemas? ¿Alguien te sabe contestar? ¿Tú desde dónde abordas los problemas de la vida? Dime para qué eres mejor que nadie. Y la gente, oye, ¿y qué es lo que te sale mal? Cuando no sabemos, no tenemos esa mirada hacia el interior. En cambio, cuando alguien, yo veo en una entrevista, o sea, cuando alguien te sabe hablar de, mira, esto no, pero para estas otras cosas soy muy bueno porque lo abordo desde aquí a acá. Yo establezco relaciones personales muy fuertes y con mi equipo de trabajo muy bien porque yo sé que desde aquí es de donde yo aporto y sé muy bien respetar que desde allá es donde hay. Entonces luego te cautiva, no necesitas ver tanta credencial. Que sepan, perdóname, identificar sus cualidades, sus capacidades, eso es súper importante. Los talentos. Y eso yo creo que está cambiando cada día más. Siempre va a haber un segmento de un mundo que le gusten las credenciales, pero yo creo que eso está cambiando. Y hoy
particularmente en México, sí estamos viendo a las personas y hay oportunidades diferentes. No estoy diciendo que no hay adversidades, sí las va a haber, sí es correcto que al final del día la adversidad que le presenta la vida a los que están en la base de la pirámide es muy robusta, pero también eso los hace tener un impulso mayor. Y yo creo que es responsabilidad de todos construir este entorno en donde podamos cambiar esta visión de qué queremos como país, qué capacidades estamos buscando, qué habilidades incentivamos y cómo les hablamos a los jóvenes para que puedan sentirse en la posición de ver posibilidades y no la realidad que hay. Claro. La realidad que hay ya está. Pero las personas que logran hacer una diferencia en el mundo son aquellas que ven la posibilidad de lo que creen que existe y dicen, ya voy. Claro, no sé bien cómo. Su propia realidad. No sé bien cómo, pero yo voy para allá. Sí. Y sí, la van construyendo poco a poco, ¿no? No se tienen que develar todas las cartas al mismo tiempo, creo yo. Eso es una realidad. Oye, y ya para cerrar, terminando con el tema de talento, ¿cuál sería ese mensaje que le podrías dar tú a las nuevas generaciones que, y me voy hasta las primeras infancias incluso, porque al final del día creo que desde ahí debemos empezar a fomentar las carreras STEM? Sí. Las carreras de hoy, del mañana y del siempre Del siempre. Mira, yo lo primero que diría es, tenemos que recordar que todos los seres, absolutamente todos, excepto si naces con un problema de salud grave, pero todos nacemos con talentos natos, es parte de tu personalidad. Y no hay otro ser humano igual que tú en la Tierra. La probabilidad de que haya un ser humano con los mismos talentos que tú, porque no tenemos un talento, eso te diría, no tenemos un talento, tenemos una serie de talentos. Correcto. Entonces, la combinación de eso que se repite en otro ser humano es muy raro. Entonces, yo diría, si eso lo comprendemos, tú eres única y tus habilidades son únicas. Siempre, este es el consejo, ponte en un lugar en donde puedas desplegar esas habilidades, pero para desplegarlas primero tienes que conocerte. Entonces el mensaje es conózcanse. Entre más puntual seas para distinguir para qué eres bueno, entre que tú puedas contestar las preguntas básicas, o sea, ¿qué hago con súper velocidad y precisión mejor que nadie? ¿En qué se me va el tiempo? Y yo, ¿cómo establezco relaciones fuertes con los demás? Cuando uno puede contestar esas tres cosas, la mayoría de los restos se devela. Entonces el consejo es para jóvenes y para mamás y papás. Acompañemos a nuestros niños a encontrar para qué son buenos y olvídense de lo que son malos, porque claro, no tenemos que apuntalarlos y tomar extra y ponerle horas extras al estudio para aquello que no te sale de manera natural. Claro, tienes que pasar matemáticas, sí, es normal, pero quizá nunca vayas a ser un as. Pero en cambio puedes hacer otras cosas fantásticas, como ser muy sistemático y poder poner un esquema perfecto de entender el flujo de la información, y entonces sabes perfecto en dónde está fallando este proyecto por X o Y, o ser un extraordinario integrador de equipos, o ser un extraordinario para expresar ideas, para ser asertivo, para poder... Entonces, siempre hay, todos los seres humanos nacemos con eso, y creo que tendríamos que tener una cultura en donde los papás acompañan mejor a los niños y a los adolescentes a descubrir quiénes son, para qué son fuertes, y que los niños, si no te acompaña nadie, se puedan observar a sí mismos. Oye, pero incluso también me iría hacia aquellos niños y jóvenes, acompañemos a los adultos, claro, a involucrarlos y a que estén inmersos en este mundo digital para que tampoco ellos se vayan quedando atrás y esta brecha digital la vayamos reduciendo cada día. Y la brecha digital es cuestión nada más de creer que eres capaz. Totalmente. Y yo creo que todo el mundo es capaz de aprender lo que se propone. Es simplemente exponerte, vencer el miedo de ponerte en ridículo. Sí, probablemente puede hacer que una vez no te salga bien, dos no te salgan, pero después pues uno va avanzando. O sea, la naturaleza del ser humano es aprender. Y la necesidad también. Claro, entonces pongamos a nuestros niños en una currícula más agresiva en cuanto a STEM y sobre todo sembremos esa creencia de que vayan de que las fortalezas existen porque sí están, nada más que las vayan descubriendo y que desde ahí aborden cualquier reto que les arroja la vida. Me encanta esto que nos acabas de decir, y bueno, pues yo espero que en todos los programas que Huawei tiene de apoyo de talento veamos participar a chavos que vengan de las escuelas de la Fundación. Me encantaría, ojalá y podamos hacer ese vínculo y traer más gente que estoy segura que, digo, Huawei viene de un país que es un referente para todos nosotros en cuanto a
el desarrollo, el crecimiento, las grandes obras de ingeniería, es decir, todo lo extraordinario que está sucediendo, pues viene de su país natal, y así que yo creo que nos haría mucho bien el poder estar inmersos más en un intercambio de cultura y de tener esa referencia. Seguro. Sí, Ninfa, ¿cuáles son las redes sociales tanto de la Fundación como de Grupo Dragón y las tuyas si quieres compartirlas? Bueno, pues todo es @ninfasalinas, en todas las redes estamos igual, y es @Fundación Azteca. Todo igual, el TikTok está Ninfa Salinas, todo junto. Y se las dejamos igual aquí en... Sí, por favor. Muchísimas gracias. Qué gusto haber platicado contigo. Qué enriquecedora estuvo esta plática. Y ojalá de verdad que todas las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos que la hayan visto pongan atención y de verdad sembremos esa cosquillita. Gracias por invitarme. En todos los jóvenes para que se involucren más en temas. Gracias por invitarme y cuenta conmigo para cualquiera de estos temas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.